Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele. Hoy tenemos un programa, estamos en Cosquín y vamos a encontrarnos con el cineasta que le estamos haciendo la retrospectiva, que es Julián de Angiolillo. Es uno de los cineastas más interesantes del cine argentino y en el festival se le prodiga una retrospectiva de 3 largos y 3 cortos. Vamos a hablar con él aquí desde Cosquín, donde no solamente hay folclore, sino cine en el Festival de Cine Independiente de Cosquín. Ahí nos vamos. ¡Chao! Vos sabés, Julián, que te imagino, si vos hicieras una película acá, harías una película sobre perros. Porque es el lugar donde más perros hay. Ven cine, todo, entran a Vamos. los auditorios. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, antes que nada es una gran alegría tenerte acá en el festival de Cosquín. Hace tiempo que pienso en hacerte una entrevista. Primero que nada porque desde la primera vez que vi una película tuya, que fue Hacerme Feriante, y mucho más todavía cuando hiciste unos años después, bastantes años después, Cuerpo de Letra. A mí Cuerpo de Letra es una de las grandes películas argentinas de los últimos años, a mi juicio. Y ahora una película todavía no se estrena en junio. Pasó por Mar del Plata, previo por Dos Lisboa, y ahora está aquí. Y todas tus películas siempre han tenido una relación con el conocimiento. Y de lugares o espacios o prácticas que están como media fuera del eje de la lectura, ¿no? De lo que generalmente se presta atención, por eso te decía lo de los perros. Entonces te quería preguntar, ¿cómo fue lo de Hacerme Feriante? ¿Por qué empezaste con eso? ¿Cómo fue que te interesó una economía paralela en un momento donde no se conocía ese tipo de economías paralelas? ¿Cómo fue? Empezó en realidad como un proyecto colectivo con un grupo de artistas y arquitectos que empezamos a hacer un proyecto de investigación que se llamaba Post-it City y empezamos a visitar bastante seguido la feria como conglomerado. Yo recién en ese momento estaba empezando a hacer, audiovisual, por decirlo de alguna forma, y no tenía en mis planes hacer un documental, mucho menos un largo, pero a partir de conocer el espacio y la dinámica, y a partir también de tener registros muy particulares, por ejemplo la asamblea en la cual discuten el horario de apertura de la feria, en lo cual yo dije, bueno, este material, por un cierto don de responsabilidad, tenía que volcarlo en una pieza más grande, que me parecía que era valioso montarlo en una línea de tiempo. Y también coincidió
bueno, yo vengo más, estudié Bellas Artes, tenía como otro tipo de formación y coincide también con un descubrimiento de cierto cine o ciertas películas en la cual yo vi que era posible también bueno, tener una especie de canalización de determinados intereses que surgieron con esas exploraciones, pero fueron varios años de ir a la feria. Y Cuando también, decís cierto cine, ¿qué cine? no, bueno, cierto documental, documentales estructurales, cine experimental también. Como empecé a encontrar una cierta beta, digamos, en la cual me sentía cómodo, digamos, para trabajar. Y que tenía que ver con esto, bueno, con la búsqueda también, con no tener nada muy preformateado. Yo no estudié cine, pero vengo de una familia cinéfila y Claro, cineasta. tu papá era uno de los grandes montajistas del cine argentino. Sí, mi madre también fotógrafa y bueno, toda mi vida, bueno, ella revelaba fotografías en el baño de la casa, o sea, yo a la noche veía cómo revelaba las fotografías en el baño analógico. Bueno, cuestión que siempre fue algo muy cercano y familiar y naturalmente, como cualquier persona hace, no quiere seguir los pasos de su familia, quiere oponerse, yo intenté hacerlo, pero bueno, al fin y al cabo retorné también encontrando esta forma que estaba un poco más alejada del cine entendido como cine de ficción, como el cine del guión reformateado que determina un rodaje, bueno, una cierta forma de hacer cine. Y hacerme feriante en realidad, bueno, también se encontró orgánicamente un proceso de trabajo que permitía, ¿no?, esta acumulación y también esta reflexión sobre la marcha, sobre lo que estaba sucediendo y lo que... Claro, era un periodo muy particular ese, ¿no? Sí, La Argentina estaba económicamente destituida y destruida, se empezaba a reconstruir, o sea que en cualquier momento vas a hacer Hacerme Feriante 2. Bueno, el tema de las comunidades y la Salada va teniendo como sus apogeos y sus recaídas. Yo creo que ahora debe estar volviendo a sus apogeos nuevamente. Y también eso, encontrar eso, bueno, en la informalidad y en lo que después se consolidó como la economía popular. En aquel momento no se hablaba de economía popular así tan hegemónicamente, por decirlo de alguna forma. Y eso rápidamente se instituyó como una vía posible de supervivencia, ¿no?, para un montón de gente y comunidades. Y eso, bueno, eso es muy fascinante sociológicamente también del fenómeno de la Salada, ¿no?, más allá de la situación global. O sea, quizás obviamente en Europa generaba cierta fascinación esta idea de que era señalado como uno de los mercados negros del mundo, ¿no? Como, y después este mito de que era la feria más grande de Latinoamérica, bueno, que son cosas que obviamente van cambiando y tampoco son trascendentes, son cuestiones de ranking. Y el cuerpo de letra, que es, una vez más, es algo también, una cierta forma de desvío a propósito de cualquier lectura. Mejor dicho, las calles tienen letras, las calles están escritas, pero generalmente parecieran ser de autores anónimos, nunca sabemos quiénes son. ¿Y cómo cómo te das cuenta que había allí ir en busca de los autores de las letras, sobre todo las letras políticas, las campañas políticas que tienen eslogans, letras, carteles? ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, siempre me fascinó ese mundo, el mundo de las pintadas políticas, también porque como vengo de la gráfica, también dibujo, me resulta muy familiar ese mundo. Siempre me fascinó el tema tipográfico y la cuestión toponímica también, de alguna forma. Y bueno, siempre me dio curiosidad. Hubo una oportunidad que tuvimos que hacer una obra bastante grande con un grupo de gente llamado Antrópolis, en el marco de Tecnópolis, y ahí conocí de primera mano a algunos estos pintadistas, yo le diría, que hacían esto, que eran miembros de cooperativas que trabajaban en el predio y que al mismo tiempo hacían estos trabajos, estas changas, digamos, de noche. Y me pareció muy fascinante el mundo y el universo que habitaban, porque era un universo obviamente que estaba por fuera de lo que... O sea, todo eso sucedía, digamos, cuando la ciudad duerme, entre comillas, ¿no? Y bueno, empecé a acompañarlos, con el equipo hicimos varias
varias exploraciones con ellos, digamos, acompañándolos con otra camioneta. Bueno, enseguida me pareció muy fascinante. El proyecto en realidad originalmente era un poco más polisémico, digamos, era un poquito más heterogéneo y después se fue despojando un poco de esa cosa, entre comillas, más artística y se transformó en algo mucho más directo sobre la dinámica del trabajo porque me parecía ya demasiado, ¿no? Entonces solo se fue despojando, eso fue interesante del proceso del proyecto. Y después, bueno, conocer a las personas, digamos, cuando empezamos a conocer a sus protagonistas se abrió también un mundo, ¿no? Porque necesariamente hay muchas situaciones que están dentro de la película que fueron creadas a partir de anécdotas que ellos mismos nos contaban, ¿no? No sé, los encuentros en las estaciones de servicio, la situación que tiene que ver con la técnica de la cal que se tiene que secar para que después, al principio se transparenta la pintura de abajo, después se seca, se hace opaca. Bueno, como uno puede reflexionar mucho con estas palabras como palimpsesto, digo, hay mucho de crítica urbana que puede ser familiar a esos. Y después algo ya más del orden de la política, que es muy de nuestro país, digamos, de un tipo de pintada que se encuentra en algunos otros países de Latinoamérica, pero que tiene un estilo muy particular, casi una escuela, es una escuela muralista, que tiene su propio código y que encontró también una forma que se encarga, digamos, como una especie de situación que se terceriza, y lo cual era bastante sorprendente porque originalmente es una pintura militante y en eso consistió un poco el proceso. Pues te voy a preguntar de otras cosas para arrancar con la última de tus películas. Estás justo atrás de... Sí, sí, voy ahí, voy exactamente ahí. Está muy bien. ¿Me das un poquito de verde? Sí, sí. ¿Me lo tirás? Lo tiene Milo. Usalo. Me falta poco, tomá, no pasa nada. Voy a hacer una boluda nada más. Sí, no pasa nada. Antes de pasar a la gruta, Hacerme el feriante tiene una impronta más observacional. Más como dijiste, el descubrimiento de un cine estructural, entender que si el encuadre es concebido con inteligencia y posteriormente el montaje se constituye como una escritura, se puede hacer una película. Pero ya en Cuerpo de Letra aparecen formas de experimentación que son de otra naturaleza, particularmente usos magníficos de la sobreimpresión y los fundidos encadenados, y no solo desde el punto de vista visual, sino sonoro, ¿no? O sea, un trabajo por momentos muy inteligente de disyunción entre sonido e imagen. Entonces, ese paso que es más cinematográfico, ¿por qué crees que se dio? ¿A qué se debe ese salto, digamos, cualitativo de un punto de vista formal? No sabría decirte por qué se dio. Creo que tiene un poco que ver con la materialidad de la película, con la situación expresamente de lo que estábamos contando, que tenía que ver eso con esto que hablábamos de la pintada, con esta idea de que se puede justamente sobreimprimir la pared, digamos, y nos parecía como un recurso muy válido y análogo a la actividad de ellos mismos, digamos, de las brigadas, de estas brigadas de pintadas. Me pareció muy orgánico. No fue tan consciente el proceso respecto a los procedimientos, como mencionás. Fue algo que se fue dando y que se fue encontrando también en un método que tenía que ver con el rodaje, el montaje, vuelta al rodaje, vuelta al montaje. Bueno, hoy lo puedo decir, en el momento ese me resulta un poco traumático, porque yo tuve un accidente ahí en la mitad del rodaje que también fue muy determinante respecto al cambio de perspectiva.
tuve un accidente en la calle, casi Te caíste, ¿no? me chocó un colectivo y bueno, Me acuerdo, un problema en me la quebré pierna. la pierna, bueno, tuve un problema, una recuperación larga y eso me permitió Pensar. tener una distancia grande con el material, pensar y también de alguna forma sentirme bastante cerca de accidentes que ellos podían estar Tener. expuestos. Y eso generó también una cercanía con ellos en particular cuando hicimos la última etapa del rodaje, ¿no? Que tenía que ver con estas situaciones de las campañas políticas y las vedas, como una especie de calendario electoral que nosotros tratábamos de continuar, ¿no? De seguir. Así que calculo que eso tiene algo bastante experimental, digamos, esos, no sé si decir conquistas, es un poco antipática la palabra, pero como situaciones que fueron apareciendo, ¿no? Te quería preguntar ¿cómo fue la aparición, el interés de una película? La tercera, La Gruta Continua, una película sobre espeleología. Es una palabra que en principio, si uno no está asociado con cuestiones vinculadas a las distintas epistemes asociadas a la geología, ni siquiera uno la tiene en el universo conceptual o desde el punto de vista de un vocabulario de las ciencias. Entonces, ¿cómo llegas a tener interés por cuevas? Que es una cosa muy extraña. Y mira, surge antes incluso que Cuerpo de Letra, surge cuando estaba haciendo un libro sobre el Parque Rivadavia, que tenía que ver con cómo se había transformado ese parque en relación a... Justamente, bueno, en el parque también hay ferias, bueno, había varias cuestiones que después se repitieron en el transcurso de los otros trabajos. Coincidió que en el parque había una estructura, un banco, que después fue abandonado, que tenía una contraprestación para mantener el parque, bueno, historias laterales. Y entonces en un momento el grupo espeleológico argentino habitó ese banco, o sea, el gobierno le dio eso para que se reúna ese grupo. Yo cuando encontré eso, que sucedía en el parque en los años 90, me pareció notorio y lo más interesante es que yo hice mis primeras grabaciones con una VHS, con un amigo, caminando por el parque. Fuimos en el momento que estaba sucediendo eso, está grabado, lo tengo grabado en un VHS, en el cual aparece el cartel del Grupo Espeleológico Argentino en ese, bueno, nada, como una especie de mito fundante, medio extraño. Contacté a los espeleólogos, bueno, y me pareció fascinante que existiera eso, Claro. una agrupación, una asociación civil, porque ni siquiera es una disciplina científica clara, o sea, es una transdisciplina, lo cual también me gustaba mucho, reúne especialidades muy diversas en torno a la exploración de cuevas cavernaria y también subterránea, porque también hay grupos que hacen espeleología urbana, ¿no? En Córdoba hay un grupo que hace espeleología urbana. Bueno, me pareció increíble y a partir de ello, bueno, que los contacté, me sumé a algunas campañas que hicieron del grupo, del GEA, y hicimos este corto autosocorro que se pasa acá en Cosquín, junto a La Gruta, que me gusta que estén ahí juntos, porque un poco es parte del mismo... Claro, es el contracampo. Exactamente, porque bueno, si bien La Gruta Continua está filmada en Italia y en Cuba, un poco el proyecto que lo anticipó es este que hice con el GEA, ¿no? Y ellos me abrieron, porque la verdad que cuando conocí la sede del GEA, ellos tienen una biblioteca impresionante de espeleología, y bueno, fue realmente una fascinación encontrarse con tanta literatura y realmente como una subcultura sobre el tema, y tanto trabajo hecho totalmente por fuera de los organismos oficiales, Claro. e incluso de los científicos, ¿no? Julián, el tema de las cuevas tiene para la tradición occidental un punto casi mítico de partida, punto de partida del conocimiento, que en la película funciona como una inversión dialéctica, porque digamos, Platón entiende que para llegar al conocimiento hay que salir de las cuevas. Claro. Y acá esto es nos al estamos revés. metiendo. Sí. Y eso me parece fascinante. Sí. Ahora, en las cuevas aparecen, tanto en Italia como en Cuba, no solamente el problema de una historia geológica, sino una historia política. Contame eso, cómo fue apareciendo. ¿Es un descubrimiento? ¿Es algo que vos más o menos preveías? Es algo que encontré y
que incluso lo detecté un poco en la biblioteca, esto que te contaba, y después apareció este grupo que se llama Grota Continua, que es un grupo italiano de Trieste, que toma su nombre de la agrupación Lota Continua, una agrupación sindical de izquierda de los años 70, bueno, que tiene su propia historia, digamos, y me pareció, bueno, justamente como muy llamativo este cruce entre política y bueno, y la idea de justamente de habitar lo subterráneo y como una posibilidad real de habitar lo subterráneo ante determinada amenaza o situación de peligro, ¿no? Obviamente en Cuba eso es totalmente notorio, digamos, como algo que también, bueno, cuando descubrí la obra de Núñez Jiménez, que también él mismo tiene sus propios documentales, también es interesante eso, entender Totalmente. que hay un montón de cine espeleológico, hay una cultura espeleológica, hay incluso festivales de cine espeleológico, que por ahí está más cercano a lo que conocemos como el cine de aventura, ¿no? El cine de montaña también. Pero bueno, conocer a estos grupos que además son esa especie de, como de sociedades secretas, entre comillas, que se reúnen en torno a este interés, me pareció notorio y que mayormente coincidían con cierta orientación política, no todos, pero bueno, gran parte, por lo menos lo que yo fui a buscar. La Gruta Continua es por la lucha continua. Por la lucha continua, exactamente. Y después la idea de la gruta también como un espacio de... Justo leí hace poco esta situación de que la narración se establece en un modelo más arquitectónico, ¿no? Para ordenarse usa como modelo lo arquitectónico y en realidad el paisaje o la naturaleza sería un modelo caótico, porque justamente la naturaleza no tiene un orden, Claro. entonces no sería la analogía más interesante para hacer narrativa, pero sin embargo la cueva es lo más caótico que podés. Totalmente. Creo que aparte, por eso también me llevó tanto tiempo terminar esta película. Porque realmente encontrarle esa estructura, bueno, sí, me llevó tiempo. También porque obviamente que las fugas y las derivas podían ser infinitas, digamos. O sea, podían ser continuas por siempre. continuas.